básicos del evaluado, del evaluador, y finalmente aquí hay un espacio, vean ustedes acá arriba, bueno, no sé por qué no me está moviendo acá, acá. Bueno, lo pasa aquí por encimita y aquí está pues el evaluador también que puedes hacer las veces de evaluador un funcionario de libre nombramiento o remoción, que sería el director, ¿no? Que en este caso pues es el director. El propósito principal de la evaluación, objeto de evaluación y las funciones que se están evaluando para ese cargo. Digamos que para cada uno de estos aspectos pues es tener unos soportes que determinen si se está cumpliendo sí o no, en qué porcentaje se está cumpliendo y digamos que se muestren esas evidencias y esos soportes. Hay una cosa muy importante, sobre todo para los funcionarios públicos, y es que se debe por lo menos, digamos que la evaluación óptima es el 100%, ¿no? Es preferible que uno, el funcionario público, como está diseñado este documento que es de la Comisión Nacional de Servicio Civil, aplique a ese 100%. Porcentajes menores se podría decir que no están cumpliendo el 100% su función y eso pues podría traerles, pues digamos que no terminación de un contrato que esté en planta pues, de las funciones públicas, pero sí va a mostrar que no está cumpliendo al 100% en todos los aspectos por los cuales fue nombrado la persona. Digamos que lo tenemos en cuenta aquí este formato porque precisamente es el que nos están presentando de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Aquí hay unos compromisos comportamentales, vean ustedes, aquí precisamente con esos compromisos comportamentales se están determinando aspectos relacionados al comportamiento de ese trabajador. ¿Cómo así, profe? ¿Cuáles son esos aspectos? Competencias relacionadas a ese trabajador, determinando su grado de motivación, de compromiso, su grado de eficiencia también frente a las tareas, cómo actúa frente a la tarea y qué está haciendo precisamente para poder cumplir con los propósitos asignados dentro de ese contrato o de ese nombramiento que se le ha hecho a este trabajador. Entonces, es claro que aquí, pues, básicamente lo que se hace es determinar qué competencia, qué tipo de competencia, entonces en este caso son competencias comportamentales, están asociadas. Por ejemplo, una competencia comportamental, motivación, ¿cierto? Otra competencia comportamental, trabajo en equipo. Otra competencia comportamental, emprendimiento. Otra competencia comportamental, liderazgo. Todas las que determinen el comportamiento de ese empleado frente a la función que debe desarrollar. Y vean, se dice cuál es la conducta asociada. Hay una cosa importante, por ejemplo, en este caso, y les voy a mostrar aquí, hay un documento muy interesante para determinar competencias comportamentales. Hay un decreto, y ya se los voy a presentar aquí, es el decreto 815, véanlo ustedes, y lo pueden buscar así, decreto 815 de 2018, y ahí van a encontrar todo lo relacionado con competencias comportamentales para la función pública, ¿no? Para trabajadores vinculados a la función pública en nuestro país. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que yo no pueda aplicar estos conceptos y estas, digamos, clasificaciones que hace el Departamento Administrativo de la Función Pública en nuestro país, que no se puedan aplicar a las empresas privadas. Lógicamente que sí, y mucho mejor que se puedan llevar pues a cabo con este decreto. Y vean, aquí aparecen los nombres de las competencias, ¿cierto? Lo que es la definición de la competencia, los componentes de la competencia, el contenido, por ejemplo, de esas competencias. Aquí también hablan de las competencias funcionales, por ejemplo, y nos dan, por ejemplo, ya aquí con las competencias específicas y las conductas asociadas. Vean, aquí aparecen las conductas asociadas, por ejemplo, para evaluar el compromiso con la organización, que sería una competencia a evaluar en ese documento. Otra competencia asociada, aprendizaje continuo, y aparecen entonces las conductas asociadas a evaluar. Nosotros podríamos hacer uso de este decreto para poder completar nuestro formato aquí. Vean ustedes, ya estoy aquí nuevamente en el formato y vean, aquí está. Entonces, vean claramente que con esto nosotros estaríamos observando y dando, pues, digamos que nombrando cada una de esas competencias. Es muy importante que nosotros podamos consultar este documento y también si hay otro documento que nos ayude también a soportar, que puede ser de las empresas donde ustedes están trabajando. Yo sé que a ustedes muy seguramente les habrán hecho, las personas que estén vinculadas les han hecho algún tipo de evaluación y utilicen algún formato para esa evaluación, ¿no? Entonces, utilicemos ese formato.
Recuerden que cuando hablamos de competencias comportamentales, son todas aquellas que determinan el comportamiento de ese trabajador frente a la actividad. Las competencias funcionales o técnicas están relacionadas con esos requisitos que debe tener ese trabajador para poder cumplir con una tarea técnica, ¿sí? Como es el caso de ustedes, por ejemplo, proyectar el mercado de acuerdo con los parámetros establecidos según las normas técnicas, por ejemplo, ¿sí? Y ahí está determinar cómo se proyectaría el mercado y esa es una competencia técnica. En el caso de ustedes, por ejemplo, procesar la información de acuerdo a los parámetros establecidos para tratamiento de datos, ¿no? Y entonces allí estaríamos hablando de una competencia técnica. En cuanto al comportamiento, estamos determinando que para poder establecer cómo se está comportando ese trabajador, es importante que evaluemos estas competencias, ¿no? Son básicas y aplican para cualquier nivel de la empresa, ¿no? Para cualquier nivel de la organización, cada una de estas competencias son determinantes, es decir, aplicarían para el nivel directivo, para el nivel operativo, para el nivel mandos medios, ¿sí? Entonces, es importante que cualquier colaborador dentro de la empresa pueda desarrollar estas competencias, además de que son básicas, ¿no? Son fundamentales y determinan, pues, el comportamiento y podemos evaluar, pues, de esta manera a ese trabajador, sin dejar de lado esas competencias técnicas que también son básicas para determinar si está cumpliendo sí o no. Si, por ejemplo, nos dicen, es necesario, por ejemplo, si nos vamos a evaluar a un señor que sea del área de sistemas, por ejemplo, debe hacer uso del software, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso específico de gestión logística, utilización del software, ¿qué les digo yo? De sistema de información, puede ser el Customer Relationship, sí, que es el de relacionamiento con los clientes, por ejemplo. Está utilizando ese software de manera técnica. Eso es específico para ese cargo. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con compromiso, lo va a hacer teniendo en cuenta que es necesario atender de manera óptima a los clientes, ¿cierto? A través de ese software. Entonces, ese es el comportamiento. Entonces, básicamente, esto es lo que puede determinarse para poder dirigenciar este formato que ustedes tienen aquí y que es básico para poder hacer la evaluación del desempeño. Yo sé que varios ya me han hecho envíos, yo ya les he calificado, pero digamos que con respecto a la pregunta que tenía uno de nuestros compañeros, es esto, ¿no? Es esto que les estoy explicando acá. Ahora, nos vamos con la otra competencia y nos vamos a ir aquí nuevamente a nuestra plataforma. Un momentito, por favor. Nos vamos nuevamente aquí a territorio. Y tenemos la siguiente evidencia. Ya vienen todas las evidencias para la construcción del plan maestro de gestión logística. Y si ustedes observan, entonces, bueno, ya está el foro, pero entonces ya viene la primera, la tercera, es la tercera evidencia. Son la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta, que hacen parte de la construcción de ese plan maestro, ¿cierto? Que nos ayuda a determinar la gestión logística dentro de la organización. Y si nos vamos para esta primera evidencia que ustedes tienen acá, vean aquí ustedes, tenemos en este análisis DOFA. Recuerden que el análisis DOFA lo trabajamos muy al inicio también, pero también aquí en el material cuando empezamos a trabajar el cuadro integral, ¿sí? El cuadro de mando integral, es importante que yo pueda desarrollar una DOFA donde establezca las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas del ambiente interno y del ambiente externo, de manera que yo pueda determinar a partir de allí una serie de estrategias que nos permitan saber cuál es el camino que se va a determinar para que esa empresa pueda emprender, si es necesario, unas acciones de mejora, ¿no? Entonces, hay que construir muy bien ese análisis DOFA y saber qué debilidades tiene y qué amenazas tiene. Recuerden que es muy importante cuando hablamos de análisis DOFA que, por ejemplo, A más F nos ayuda a establecer unas estrategias, ¿cierto? Amenaza más fortaleza, podemos unirlas, ¿cierto? FO, FA, DO y DA, de manera que podamos determinar una serie de estrategias. Además, a través de esas estrategias podríamos visionar de manera clara esa misión y esa visión, hacia dónde va esa empresa según esa observación primaria. Eso es lo que se hace aquí y, por ejemplo, aquí pues ustedes observan y yo sé que ya varios de ustedes, vuelvo y les repito, han hecho envío de su evidencia, que está bien, yo ya se las califiqué. Igual, vean ustedes, por ejemplo, acá, ya les estoy compartiendo aquí la pantalla, y vean ustedes, aquí está precisamente lo que yo les estoy explicando de cómo construir ese análisis DOFA y determinar precisamente
esa fortaleza, esa debilidad y esa amenaza que tenga la empresa. Determinar entonces, además de esto, digamos que aquí se está estableciendo cómo está la empresa en su medio ambiente interno, en su medio ambiente externo, definiendo esas oportunidades y esas amenazas que se ciernen en el entorno, de manera que se pueda construir una estrategia que les facilite a esa organización cumplir con sus objetivos, ¿no? Con todos sus objetivos. Ahora, con base en este análisis que ustedes hacen acá, es necesario que yo haga la siguiente fase, que es precisamente la construcción de mi misión y de mi visión, ¿sí? Dos elementos fundamentales. Aquí se hace y se habla de planeamiento estratégico. Y con el planeamiento estratégico lo que estamos haciendo es determinar cuáles van a ser las políticas, cuáles van a ser, bueno, misión, visión, políticas, objetivos de esa empresa y de esta manera plantear esa plataforma estratégica que es fundamental para poder construir de manera, digamos, íntegra y permitir que los colaboradores y todas las personas que hacen parte de esa organización se comprometan con el logro de esas estrategias y de esos objetivos que están claramente definidos en esa plataforma estratégica. Entonces vean ustedes que es muy importante, primero hacer el análisis DOFA, luego construir la plataforma estratégica que es fundamental para la elaboración de ese plan integral, ¿cierto? Y de ese plan maestro de gestión logística y de esta manera construirlo y llevar a la organización a que poco a poco cumpla con esos propósitos que se han establecido en ese planteamiento estratégico. Hay otra cosa muy importante con base en esto. Una vez que nosotros hemos construido ese análisis DOFA y hemos construido ese planeamiento estratégico, ya viene la siguiente fase y véanla aquí. Vámonos aquí entonces a observar directamente en la plataforma. Entonces ya hemos construido, vean ustedes, análisis DOFA. Ahora viene la planeación estratégica que ya se las acabo de explicar y ahora viene, vean ustedes, la fase número 5, que es la integración de las áreas involucradas en servicio al cliente. Y veamos qué nos dice esta estrategia. Vean acá. Y aquí nos vamos a picar aquí un momentito para poder observar cómo va esta evidencia. Esta evidencia número 5, pues igual se desarrolla con base en lo que nosotros construimos en la evidencia número 3 y en la evidencia número 4. ¿Sí? Es muy importante que esos análisis DOFA y ese planeamiento estratégico que yo hice se observe aquí en esta fase número 5 o en esta evidencia, perdón, esta fase número 3, que es la evidencia número 5. Entonces, vean ustedes cómo vamos a hacer esta otra partecita. Un momentito, por favor. Vamos acá, a ver. Acá. Entonces, vean, aquí está la evidencia, ya nos está cargando esta evidencia y miren lo que nos plantean acá para el desarrollo de esta evidencia número 5. Y miren, entonces nuevamente pues está en la fase 3 de ese plan maestro, ya hemos cumplido con 2 fases iniciales y ahora viene este plan, aquí bueno, ya Luis Fernando está haciendo que él es uno de los compañeros que ha estado también siempre muy cumplidor de estas actividades. Y miremos acá, pero bueno, aquí no era donde quería entrar, sino era aquí en el anexo de evidencia. Listo, aquí ya me cargó. Recuerden que si se nos cierra, por favor, les invito a que nos volvamos a conectar. Nos quedan 10 minuticos, entonces, por favor, volvámonos a conectar para hacer el cierre de esta sesión. Bien, dice acá, entonces, en esta evidencia, esta fase número 3, que es la integración de las áreas involucradas en servicio al cliente, nos dice acá, teniendo en cuenta lo anterior y lo desarrollado en la fase 1 y en la fase 2, vamos a realizar lo siguiente. Primero, diseño y organización del departamento de logística. Aquí viene entonces toda la administración de las tareas de ese personal o de esos colaboradores dentro del área logística de la organización. ¿Qué requiere esto? Pues primero, desarrollar un organigrama, ¿no? Vamos a diseñar un organigrama para el departamento de logística comercial. Recuerden que esto ya lo habíamos hecho en alguna de las evidencias de la fase de planeación, ¿sí? De la fase de planeación. Entonces, revisen si tenemos algo de por allá para saber cómo construimos ese organigrama. Miren, aquí nos vuelven a hablar de cuáles son las funciones de cada cargo del
departamento de gestión logística. Hay que mirar, entonces, determinamos en organigrama cuántos cargos va a tener ese departamento, cuáles van a ser las funciones asignadas a cada cargo, vamos a hacer una descripción del perfil de cada cargo y de esta manera, ¿cierto? Pues lógicamente que aquí debe haber un equipo multidisciplinario logístico, es decir, personas que tengan varios conocimientos en el área logística para poder responder a las necesidades del mercado y que la misma organización tiene para hacerle frente a ese mercado que está esperando satisfacer sus necesidades. Ahora, miren ustedes, importante que dentro de esa descripción del perfil es importante que se incluya, y esto ya también lo habíamos hecho en alguna de las evidencias, que se incluya primero el nivel de educación, la experiencia requerida y las habilidades y competencias requeridas para el desarrollo de ese cargo. ¿Sí? Es determinante entonces que nosotros podamos describir muy bien, digamos, las características de esa persona que va a cumplir con esas funciones en ese cargo que se les va, digamos, a entregar a las personas en el área del departamento, en el área de gestión logística, ¿no? En el departamento de logística comercial. Ahora, vean ustedes, definir los indicadores de evaluación del desempeño de ese equipo multidisciplinario, es decir, qué indicadores me van a mí a permitir evaluar el desempeño de este personal. Recuerden que en el material de formación, aquí lo tenemos, vamos a irnos un poquito al material de formación y vamos a observarlo acá. Aquí está el material de formación que ya lo habíamos visto en ese videito que yo les había compartido, pero igual vamos a observarlo nuevamente aquí. Vamos a mirar este material y aquí en el material pues nos hablan de esos indicadores, ¿no? De los indicadores importantes que se deben tener en cuenta para la evaluación del desempeño. Miren acá, entonces, para poder hacer el seguimiento y la evaluación de esos trabajadores, entonces vamos a trabajar precisamente o vamos a determinar que para poder hacer esa evaluación del desempeño vamos a hablar de los indicadores de gestión, de calidad, de tiempo, también de productividad, ¿cierto? Y hacer esa evaluación del desempeño con base, ¿cierto? En esos indicadores, ¿no? Y ustedes, pues aquí, y yo ya les había explicado también, pero vean ustedes, acá tenemos los indicadores, y había yo hecho una pequeñita explicación de este documento, igual ustedes tienen el video ahí en el WhatsApp para que si quieren observarlo, la explicación, igual aquí están, pues entonces vean ustedes, acá están los indicadores, ¿cierto? Miren el indicador de calidad, de servicio al cliente, entonces, por ejemplo, un indicador, digamos, tiene la cantidad adecuada de productos correctos, está libre de daños, estos son indicadores que nos están diciendo y nos están midiendo si efectivamente esa actividad de servicio al cliente en el área de gestión de logística comercial están, digamos que se están cumpliendo en un porcentaje, ¿no? Es en un porcentaje. Recuerden que los indicadores se pueden determinar de manera cuantitativa y de manera cualitativa, pero digamos que aquí hay algunos muy claros que se pueden determinar de manera cuantitativa, ¿no? Es decir, con un porcentaje que nos indique qué grado de cumplimiento se está teniendo con respecto a la ejecución de esa tarea. Bien, y ahí ustedes pues encuentran los distintos indicadores, ¿cierto? Los distintos indicadores que podemos utilizar para poder evaluar ese desempeño. Ahora, miren ustedes, con base en todo esto, es que nosotros vamos a construir esta evidencia número 5, ¿no? Aquí está, volvámonos aquí a la evidencia número 5. Y nos dicen acá precisamente que nos estábamos devolviendo precisamente para poder revisar estos indicadores de evaluación del desempeño. Ahora, miren acá, nos están hablando de los procesos del plan maestro de logística comercial y aplicación de los indicadores de desempeño. En este punto se deben diseñar los subsistemas y sus procesos involucrados a mejorar del servicio al cliente. Aquí es donde viene ese plan de mejoramiento, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta precisamente cuáles acciones son las que nos van a determinar una, digamos, mejora de acuerdo al, digamos que aquí puede, como son indicaciones hipotéticas, aquí lo que nosotros vamos a establecer es que, digamos, hay un indicador que no se está cumpliendo, entonces vamos a establecer un plan de mejora con respecto al desempeño encontrado, de manera que se puedan llegar a mejores niveles de cumplimiento. Y si ustedes observan esto, nos lo vamos a hacer para el subsistema de aprovisionamiento, para el subsistema de producción, para distribución física.
Con base en esto, pues digamos que ya se elabora y se estructuran todos los indicadores de gestión de indicadores de desempeño en el área, ¿cierto? ¿Cierto? En la sola estrategia logística, es decir, solamente para eso. Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta última evidencia? Compartirla, ¿no? Compartir la evidencia en el documento. Es esto lo que tengo, digamos que ustedes tienen que hacer, que yo sé que ustedes ya han hecho varios envíos, yo sé que Alexander también ya estaba muy juicioso y lo mismo también, bueno, ya varios, por ejemplo, Luis Fernando también ha estado enviando sus actividades muy rápidamente, Diana Marcela también. Eh, entonces, a Brigitte creo que también, no, fue Verónica, fue Verónica. Entonces, pues aquí lo que les invito es a que revisemos y tengan presente, ¿no? Tengan presente que hay un material de formación claramente allí que nos ayuda, ¿cierto? Que nos va a ayudar a que podamos establecer claramente cuáles son los indicadores que nosotros vamos a utilizar, cuáles son esas estrategias, cómo hacemos el análisis DOFA, cómo hacemos la planeación estratégica. Todo esto ya lo habíamos trabajado en algún momento durante la formación. Aquí básicamente lo volvemos a traer y lo vamos a aplicar hipotéticamente a una empresa, de manera que cada una de estas evidencias se presente, ¿cierto? Con la misma empresa, ¿no? Es importante que tengan claro eso. Es con la misma empresa que ustedes van a presentar estas evidencias, tanto la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿sí? Que son 4 evidencias que vienen allí muy integradas la una con la otra y que una es base para el desarrollo de la otra. Entonces, esto es lo que vamos a hacer y yo no sé, bueno, nos quedan 2 minuticos, igual ahorita nos volvemos a conectar. No sé si tengamos preguntas hasta aquí. Bienvenido, Andrés Felipe, que acabas de conectarte. Igual, bueno, varios ya estamos aquí, estamos conectados conmigo 9 personas. Muchísimas gracias por atender el llamado y ahora los escucho a ustedes con el desempeño, digamos, con el desarrollo de estas 4 evidencias que acabo de explicarles, incluido lo del foro, ¿no? Que ahí está importante lo del foro. Tengan en cuenta ese decreto 815, que nos ayuda a encontrar cuáles son esas competencias comportamentales y la conducta asociada a esa competencia comportamental. Entonces, ahora los escucho a ustedes. No sé quién quiera de repente participar. No les explico las 6, no les explico las 6 porque, bueno, digamos que esa la dejamos para la otra semanita, que ya estamos prácticamente a cierre. Entonces la dejamos para la explicación de la próxima semana, la última evidencia, que prácticamente es todo el proceso, ¿cierto? De ese plan de logística comercial. Entonces, no sé quién nos quiera ayudar de pronto con alguna pregunta que tengan por ahí. De hecho, sé que deben tener preguntitas. No sé, tú qué me digas, Nandi. Nandi Sadiela. ¿No? ¿No hay preguntas? John No, no, Alexander, señora. ¿no? Por Andrés ahí que Felipe. están muy largas, pero Sí, están largas porque, bueno, ya es una actividad que empezamos el 12 de noviembre, ¿sí? Es una actividad que ya lleva varios días en ejecución, están largas, sí, Andrés Felipe, y bueno, y menos mal que tú dices esto, por favor, no se dejen llevar del tiempo, por favor, no se dejen coger del tiempo porque no va a haber entrega tardía. Yo ya les había dicho esto, no voy a aceptar entregas tardías porque nosotros ya debemos dejar evaluado todo, evaluado todo al 15 de diciembre. ¿Sí? Al 15 de diciembre ya debe estar completamente evaluado todo en Sofía y en territorio. Entonces es ardua la tarea tanto para ustedes como para nosotros los instructores. Entonces les pedimos por favor que al 15 de diciembre a mediodía ya hayamos entregado absolutamente todo. Si usted sabe que llegó al 15 de diciembre y llegó a mediodía y no entregó,